Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos a un nuevo video. Para los que no me conocen, mi nombre es Gabriel Herrera. Amigos, y como lo vieron en el título de este video, hoy les voy a estar contando todas aquellas cosas que me sorprendieron de mi visita aquí a Perú. Específicamente me encuentro en su capital, estamos por la zona de San Isidro, una zona que desde ya les digo está increíble, espectacular, muy bonita, pero no va a ser la única zona que vamos a estar visitando en este recorrido. Y es que vamos a estar conociendo algunos otros lugares mientras que les cuento todas aquellas cosas que me impactaron, que me sorprendieron y que seguramente a ti también lo harán una vez que planifiques venir aquí. Así que comencemos. Primera cosa que les voy a mencionar tiene que ver con lo que ahorita está ocurriendo y no había visto yo hasta el momento desde que llegué a Perú. Y miren que ya tengo casi una semana. Y es el sol, en la que al parecer Perú es siempre gris. El cielo siempre es gris. Y esto se debe como a una especie de neblina que hay durante esta época del año y que todos los días es igual. Las condiciones climáticas son bastante raras, bastante extrañas y hacen que el país se vea un poco apagado durante esta época. Y sin duda alguna fue algo que me sorprendió porque al principio inclusive creía que era como una especie de contaminación del aire, no sé, debido, no sé, a los vehículos o qué sé yo. Pero me explicaron que no, que durante esta época era así, estaba nublado. Pero fíjense que el sol está allí. Yo no sé si esto afectará el humor de las personas, si dependiendo del clima, pues la gente aquí tendrá un humor diferente o no. Pero lo que he visto hasta ahora, creo que no. Sin importar si el día está gris o está así soleado como hoy, la gente siempre tiene una sonrisa, siempre está bien atenta. Eso sí, por suerte para nosotros nunca nos ha llovido. Y es que sí que nos preocupaba ese tema porque decíamos, miren, está todo el día nublado y las probabilidades que lluevan seguramente son muy altas. Pero no, la verdad es que nunca nos ha llovido a pesar de que el tiempo esté así, de que las nubes estén tapando toda la capa. Hemos tenido suerte. A propósito que les hablaba acerca de los lugares más costosos de aquí de Perú, debo destacar también esta zona de San Isidro. Está increíble, tiene centros comerciales así de enormes. Y miren, una de las cosas favoritas que he visto, que me han gustado muchísimo, esta enorme ciclovía. Miren qué cómodo andar de bicicleta acá, porque tienes bastante espacio, no tienes peligro de que los carros te pasen muy cerca. Solo quizás un youtuber con una cámara que te estorbe, pero a mi defensa he visto muchas personas caminando por aquí. Pero es que quería verlo de cerca y la verdad es que, bueno, además tienes que pasar por ella en algún punto porque los pasos peatonales están también atravesando la ciclovía. Pero bueno, volviendo aquí, tengo que hablarles acerca de otra curiosidad y que me sorprendió una vez que estaba así caminando por las calles e interactuando con la gente y escuchando, estando en un país que escucho el lenguaje quechua. Yo no había escuchado nunca lo había escuchado. Y pues estando en Perú tuve la oportunidad, o he tenido la oportunidad, y la verdad es que es súper interesante porque aquí hay muchas personas que lo hablan primero que el castellano. A pesar de que en Perú se habla el castellano y puede ser considerado el principal idioma, mucha gente nace hablando y aprendiendo quechua en vez del castellano. Y luego se transforman en bilingües una vez que de las comunidades indígenas de donde lo hablan, se vienen a la ciudad capital en Lima en búsqueda de mejores oportunidades. Entonces eso es lo que ocurre. Entonces mucha gente aquí es bilingüe por ese tema, porque hablan principalmente quechua, pero han tenido que aprender el castellano cuando se han tenido que mudar a ciudades más grandes, más importantes, en búsqueda de mejores condiciones de vida, en búsqueda de mejores trabajos. Y esta lengua es hablada en toda América del Sur y tiene una diversidad increíble de dialectos. Y esta es una de las cosas que más me fascinan visitando muchos países del mundo, como todas estas banderas que tengo detrás, y es conocer esas curiosidades que son únicas en cada lugar. Ya me pasó estando en Argentina, que pues es un país que está muy cerquita de Paraguay, y por primera vez escuché el guaraní y me pareció súper interesante porque era un idioma que yo no había escuchado nunca en mi vida. Y cuando empecé a escuchar a alguien que tenía en el autobús al lado eso, no pude evitar preguntarle en qué idioma estaba hablando. Pero es súper interesante siempre conocer todo esto, es lo que te llena en cada viaje, interactuar con la gente. Que por cierto, esto está muy bonito, muchas banderas de todas partes del mundo. Miren, Canadá, China, Brasil, Chile, España, Estados Unidos. Por cierto, amigos,
aprovechando que tenemos la linda bandera de China acá ondeando, miren qué belleza, les debo comentar algo bastante importante de la comunidad china aquí en Perú. Y es que, amigos, yo no tenía ni idea de la cantidad de chinos o descendientes de chinos que hacen vida aquí en Perú. Generaciones tras generaciones que llegaron en el siglo XIX aquí a Perú en búsqueda de mejores oportunidades, y Perú al mismo tiempo atrayendo mano de obra barata para construir sobre todo el ferrocarril, pero también estuvieron involucrados en muchos otros sectores del país y que ahora forman parte importante tanto de la cultura como de la gastronomía, sobre todo peruana. Han habido muchas generaciones y hoy en día es la comunidad más grande de extranjeros presentes en Perú. Estas dos comunidades, tanto la peruana como la china, son tan unidas hoy en día aquí en este país que han creado una comida especial que se llama comida chifa, que es una mezcla de comida peruana con comida china. Y puedes ver restaurantes a lo largo de todo el país y a lo largo de toda la capital para degustar esos deliciosos platillos que, imagínense ustedes que ya la comida china es deliciosa, de por sí la comida peruana a nivel internacional y creo que de las más ricas de todo el mundo. Imagínense esa mezcla espectacular. Y si quieren saber mi opinión acerca de ella, tienen que verse el video de probando comida aquí en Perú, porque sí, teníamos que probar la comida chifa. Miren, ¿alguien me puede explicar por qué estos stickers de masajes están por todos lados de la ciudad? Pero por todos lados los he visto. O sea, ¿es una especie de masaje especial o qué? Amigos, y aprovechando que ahora tocó la hora del almuerzo, yo debo destacar otra cosa que me impresionó de mi visita a Perú. Me estoy a punto de comer un pollo, un arroz con pollo con ocopa. Y como estos platillos de aquí tienen incorporado un ingrediente fundamental en, miren, toda la gastronomía mundial, pero es un ingrediente de origen peruano y es la papa. Me impresionó saber que la papa, ese tubérculo que hoy en día lo utilizamos en todos los países del mundo, yo creo que no hay un solo país en este planeta que no tenga un platillo con este increíble tubérculo. Y es que es de origen peruano, amigos míos. Si no lo sabían, la papa es de aquí. Y yo les voy a decir otra cosa. Hay países donde su gastronomía se basa en papa y ni siquiera la papa es de allí. O sea, no se daba. Y es que miren, sin exagerar, se dice que la papa tendría más de 10.000 años de antigüedad. Así que ya saben, cuando coman algo que tenga papa incluida, recuerden que se la debemos a Perú. Miren, un dato curioso aquí acerca de Perú es que van a encontrar perros en la calle, ¿verdad? Pero no son cualquier perro callejero, son patrimonio del Perú y son los perros sin pelo. También se les llama el viringo peruano, perro peruano sin pelo. Miren, 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 allá van. Son empleados usualmente como perros de compañía, teniendo esa particularidad de ser patrimonio. Sin duda alguna, amigos míos, eso es algo que me llamó poderosamente la atención una vez que estoy aquí en Perú, y es saber que tienen a su propio perrito como patrimonio del país y que sea tan particular como ese, porque no es un perro que vas a ver en ninguna otra parte del mundo, ni que luzca así, porque tiene una fisionomía y unas características bien particulares. Amigos, aprovechando que estamos en las costas de Lima por acá, y costa significa comida de mar, claro que sí, pero en especial yo debo destacar el ceviche, porque me acabo yo de comer un ceviche allá atrás, el mejor que me he comido en mi vida. Son muy buenos, pero quizás no es el mejor que la mayoría de los peruanos dirán, ese es el mejor ceviche de Perú. Pero sin duda, en cualquier lugar donde vayas a comer el ceviche, lo vas a comer espectacular, es delicioso. Yo me comí uno que traía de todo. O sea, la verdad es que la comida aquí ha sido una maravilla. No están errados cuando les dicen que cuando vengan a Perú va a ser la mejor comida del mundo que se van a comer, porque va a valer la pena cada mordisco que le den a cada cosa que ustedes compren que sea peruano. Una de las cosas que sin duda alguna me impactó, me sorprendió y que más nunca me voy a olvidar en la vida, y cuando me pregunten de ahora en adelante cuál es el lugar donde has comido mejor, pues sin duda alguna Perú va a estar en el top 3.
cosas que me sorprendieron y me impactaron de mi visita a Perú, yo debo destacar pues una zona en particular, bueno, varias zonas, porque son varias. Y estamos justo en una de ellas, y es que nos encontramos en la zona de Miraflores, en el distrito de Miraflores. Un lugar impresionante que yo no tenía ni idea de que pudiese encontrar un lugar así en Perú, y la verdad que me dejó boquiabierto. Estuvimos recorriendo todo el malecón hasta llegar hasta Barranco, que además es la otra zona que me impactó porque es la más costosa para vivir aquí en Lima. Justamente me encuentro en mi hotel, en el Dazzler de aquí de Miraflores, y toda la zona es espectacular. Si te bajas caminando por la calle detrás, llegas al malecón, hay parques por todos lados, le sobran parques y áreas verdes a esta zona. Yo me imagino que por eso le pusieron Miraflores, porque es que Miraflores por todos lados. Además que vivir aquí no es nada barato, porque el metro cuadrado está sobre $2.500 el metro cuadrado, Y esto hace que se vuelva una de las zonas más turísticas y seguras de toda la capital. Así que sin duda alguna, una de las cosas que tienen que hacer en su visita a Lima, Perú, además de obviamente otro tema que vamos a tocar, y es la comida. Amigos, para decirles esta otra cosa que me impactó y me sorprendió de mi visita a Perú, me tuve que trasladar a otra ciudad, específicamente a la ciudad de Ica. Yo no sé si ustedes habrán escuchado en algún momento, para los que me ven del extranjero y no son peruanos, del nombre de esta ciudad, Ica. ¿Les parece conocido? Pues miren, aquí se esconde un tesoro, un verdadero tesoro en medio del desierto peruano. Que para empezar, yo no sabía que Perú tenía un desierto, o por lo menos no de estas características. Y es que precisamente, amigos míos, les presento el oasis de Huacachina. Y no es más, amigos míos, que un oasis en medio del desierto peruano. ¿Qué tan en medio del desierto? Pues vean ustedes las grandes dunas de arena que nos rodean. Todo eso son dunas de arena, todo ese fondo de allá. Aquí en el centro, amigos míos, nos encontramos con lo que lo vuelve un oasis. Una laguna, amigos míos. Debo confesar que esta laguna ya prácticamente es artificial, ya que no le sigue llegando agua a través de los canales naturales, y lo que hacen para preservarla es de vez en cuando los mismos locales, y como dependen de ese turismo, pues rellenarla de agua cada cierto tiempo para que mantenga sus niveles de agua normales. Pero sigue siendo sin duda alguna un lugar maravilloso. Ir en buggy por las dunas, lanzarse en sandboard a través de esas dunas, y lo van a disfrutar al máximo. Eso fue lo que nosotros estuvimos haciendo cuando les mostré este lugar, y no se lo pueden perder. Y bueno, aprovechando que estamos hablando acerca del oasis, yo les debo comentar la otra cosa que me sorprendió en mi visita a Perú. Y cómo no nombrar, porque eso está a tan solo 2 horas y media desde la ciudad de Ica, y para ello tendríamos que trasladarnos a la ciudad de Nazca. Y es que precisamente estuvimos en la ciudad de Nazca porque sabrán que en esa ciudad se encuentran las famosísimas y enigmáticas líneas de Nazca. Y es que este es otro tesoro que tiene Perú, otro más, además de todo lo que ya les he hablado y me ha sorprendido. Y sí, me impactó poder ver en persona, en vivo y directo, a través de un sobrevuelo, las famosas líneas de Nazca. Estas líneas enigmáticas que guardan secretos, que hay teorías acerca del por qué están allí, por qué se hicieron. Y todo eso se los estuve explicando en el video acerca del oasis de Huacachina y de las líneas de Nazca. Ese video lo tienen específicamente en mi canal de YouTube. El lugar donde se encuentran, el tamaño, la forma tan perfecta que fueron elaboradas, te deja mucho que pensar, te deja muchas teorías ahí en tu cabeza de decir, wow, esto tiene que ser obra de los extraterrestres. Pero bueno, eso se los explico a detalle en ese video. Pero sin duda alguna, las líneas de Nazca, al igual que el oasis en medio del desierto del Perú, aquí en la laguna de Huacachina, fueron cosas impresionantes. Ahora, para la última cosa, pero no por eso menos importante, yo creo que al contrario, es la cosa más impresionante, lo más brutal que vayan a poder hacer ustedes, además de comer en Perú, y es visitar una de las maravillas modernas del mundo. Y justamente vamos a trasladarnos para allá para comentarles un poco. Así es, amigos, y es que para hablarles acerca de esta última pero no menos importante cosa que me impactó y me sorprendió de mi visita a Perú, y es creo que una de las básicas a las que todo el mundo que viene a Perú quiere conocer, quiere venir. Y sí, esperé tenerlo detrás de mí para podérselos contar en el momento, reciencito, de que la otra cosa que me sorprendió y más me impactó de mi visita a Perú ha sido
Machu Picchu. Amigos, esta increíble obra de arquitectura e ingeniería inca que hasta los momentos todavía sigue en pie y que deja maravillados a muchos turistas alrededor del mundo, y yo no iba a ser la excepción. Esto sin duda alguna te deja sin palabras. Tener este gran lugar aquí delante de tus ojos es impresionante. Es una cosa que tienes que vivir para comprenderlo al 100%, pero yo espero que con el video que les hice al respecto de mi visita a Machu Picchu, contándoles toda la historia y el cómo pueden venir aquí de la mejor manera, se puedan llevar de verdad cercana a lo que es visitar este increíble lugar, esta maravilla del mundo moderno, y que para nosotros es la número 5. Esperamos completar las 7 muy pronto. Nada más me queda que disfruten esta increíble vista, la más impresionante, la más emblemática de este increíble lugar. Y además de las vistas, lo impresionante de esto es conocer cómo se hizo esto posible, cómo hoy en día todavía está aquí, los secretos que oculta, los enigmas y todo lo que está envuelto alrededor de este lugar maravilloso del mundo. Amigos, sin duda alguna, este ha sido la guinda del pastel. Yo no me voy sin antes invitarlos a suscribirse a mi canal de YouTube. Activen la campanita de notificaciones para que siempre sepan cuando suba un video nuevo y puedan disfrutar, amigos míos, de cada aventura alrededor del mundo, conociendo lugares tan emblemáticos y conocidos como este. Recuerden que si quieren seguirme a detalle en el momento en el que estoy en los lugares, lo pueden hacer a través de mi cuenta de Instagram, Gabriel Herrera _, y allí les estoy publicando en el momento en el que estoy acá, antes de que aparezcan estos videos por YouTube. Así que amigos, desde aquí, desde Machu Picchu, aquí en Perú, me despido. Nos vemos en un próximo video. Bye bye, se les quiere.